hermana Piedad, que tiene un gran testimonio para ustedes. Entonces la dejo con ella. Nuevamente, buenas noches, queridos hermanos. Quiero compartir mi testimonio de fe en Cristo Jesús, en un caminar donde muchos años, desde la adolescencia, nosotros fuimos testigos de Jehová, pertenecimos a una secta religiosa eh, que no es desconocida para muchos, donde no se habla sino de un amor hacia Jehová, pero no se ama a la Virgen María. Estuvimos como familia por muchísimos años vinculados a esta secta religiosa, pero en nuestra infancia, antes de llegar a esa religión, en nuestro hogar, en nuestra casa disfuncional, nunca se hablaba de Dios, nunca íbamos a la iglesia. Fuimos bautizados en la iglesia católica, pero nosotros no nos llevaban a la misa, no compartíamos un rosario, no sabíamos qué era orar, no sabíamos nada de eso. Las únicas veces que pensamos la iglesia era cuando del colegio nos llevaban casi que obligados a la iglesia, pero no sabíamos qué era una Eucaristía, para qué estábamos allá en la iglesia, cuál era la función principal de la iglesia. Cuando nos visita esta gente de los Testigos de Jehová por primera vez, se había presentado un terremoto en 1979 que fue muy fuerte, que parecía que iba al principio, estuvimos muchos años, pero algo en mi corazón decía que ahí no era. Yo no encontraba ese amor, o como en alguna oportunidad lo decía alguien, que en los buses cuando salían a predicar personas decían, reciban al Señor en su corazón. Y yo decía, ¿pero dónde? ¿Cómo? ¿A cuándo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo le abro el corazón a este Jesús que ellos dicen que hay que abrirle el corazón? Eso me desestimó mucho, o me aburrió mucho, aparte de otras situaciones que empezamos a vivir y a ver en esta organización religiosa, que me hizo que me fuera retirando poco a poco de la iglesia. Allí continuaron toda mi familia, excepto mi padre y yo, pero todos, mi madre murió inclusive dentro de esa organización, profesando esa religión de los Testigos de Jehová. Caminé por muchos lugares de religiones, encuentros con religión hebrea, judía, adventistas, caminé inclusive por lo místico, caminé buscando a ese Dios, lo buscaba en el cielo, trataba de encontrar una respuesta a todas las inquietudes. Y la pregunta que más frecuente me hacía yo es cuál era el sentido de mi vida, para qué era que yo estaba en este mundo. Yo no podía creer que estuviera simplemente para estar trabajando, devengar un dinero, porque yo empecé a trabajar muy joven y realmente en el trabajo a mí me iba muy bien, pero sentía unos vacíos grandes, grandes en mi corazón. Nada me llenaba, era una soledad impresionante. Tuve todo, como en todos, pasamos por ciertas situaciones, altibajos, épocas de muy buena prosperidad económica, viajes, viajé por varias partes del mundo, conocí gente, estudié, trabajé. No me llenaba. Luego, a la edad de 41 años, ya bastante mayorcita, me comprometo y me caso. Con él, que fue mi esposo, empezamos a caminar en otro mundo místico también, donde encontramos cosas de cristales, pirámides, chamanería, en fin, muchas cosas que no son de Dios, pero tampoco sentía que por ahí era el camino. Me empecé a rebeldizar con estas situaciones y de hecho eso me costó también el matrimonio. Ya después de que me separo de mi esposo, fallece mi madre, yo ya sentía un vacío tan grande en mi corazón que yo quería irme de este mundo. Yo le decía, yo miraba hacia el cielo y decía, Dios, si hay alguien que existe, si realmente existe, por favor llévame a tu presencia, porque realmente no quiero vivir más. ¿Qué sentido tiene con todos los fracasos que he tenido?
quebré como empresa, llegué a deber mucha plata, perdí el apartamento, perdí el carro, en el proceso de la nulidad de separación, perdí los bienes materiales. Y es allí cuando llegamos al fondo que encuentro, dije, bueno, en sí, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Muéstrame. Me tiré al piso arrodillada en un Dios porque yo decía, allá debe haber alguien que debe responderme esa pregunta. Por cosas de la vida, porque el Señor es tan hermoso y tan perfecto, una gran amiga mía conoce a Sandra. Y a través de esa visita con Sandra me mandó un mensaje ella a mí. Y eso hizo que me despertara curiosidad. Y yo decía, el Señor me está hablando a través de ella. Yo necesito conocer a Sandra. Es donde llego yo acá y me da Sandra como una esperanza. Me tocó como tarea, lo vi en ese momento así, que tenía que hacer unas renuncias y un proceso de oración y de liberación asistiendo a 21 Eucaristías. Y como yo les dije desde el principio, yo no conocía nada de la iglesia, entonces lo tomé como una tarea. Voy a ir a cumplir esa tarea y apenas termine la tarea, ni por aquí vuelvo. Pero como es una cosa es lo que uno piensa y otra lo que el Señor nos tiene para nosotros, empecé a ir a cumplir la tarea que tenía que hacer a las Eucaristías. Y oh sorpresa, me encuentro con sacerdotes, porque no fue una sola iglesia, sino fue que me hablaba a través de ellos, dándome unos mensajes que, wow, yo lloraba. Cada vez que asistía a esas misas, yo salía llorando y yo llamaba a Sandra y le decía, Sandra, mira lo que me está diciendo el Señor a través de este evangelio. Efectivamente cumplí las 21 como tarea y empecé a preguntarle a ella qué era el rosario, quién era María. Yo no conocía a María, sino como simplemente la mamá de Jesús que vino, lo trajo a este mundo y chao pescado. Empecé yo a hacer, o le pedí, mejor dicho, a Sandra, ayúdame Sandra a hacer el rosario, porque en mi vida he hecho el rosario, no sé para qué sirve el rosario, no entiendo cómo se hace. Y así juiciosamente empezamos a hacerlo ella y yo los viernes, acompañada algunas veces de otras personas que nos quisieron honrar con su presencia. Ahí conocí a una gran hermana que hace parte también de este maravilloso grupo que es Angélica. Y yo recuerdo en una oración que hicimos juntas, estábamos aquí orando las tres y le dije a ella y a Mamita María, Angélica y a Mamita, yo quiero amarte, Mamita María, como Angélica te ama a ti. Y efectivamente empezó ese amor a llegarme mucha información sobre María, con unos padres como el padre William, como el padre Eider, que fueron los que nos ayudaron a acercarnos muchísimo, lo hablo por mí, acercarme muchísimo a la Virgencita María. Y empecé a ver las grandes bendiciones que ellos tenían para mí. Encontré esa paz y todavía la tengo, a pesar de todas las situaciones que cada uno vivimos en el día a día. Encontré una iglesia tan llena de información que ustedes no se alcanzan a imaginar lo enriquecedora que es la iglesia nuestra católica. Información que no se comparte en otras organizaciones. Yo recuerdo como anécdota, y lo cuento a veces en forma graciosa, que cuando íbamos a San Pascual, a nuestra iglesia que tanto queremos, y le decía yo a Sandrita, o mejor dicho, Sandrita empezaba a orar y Angélica también y se agachaban y lloraban y yo decía, pero ¿estas qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanto teatro? Yo no entiendo, yo veía una cosa ahí puesta, perdón la expresión en este momento, mi señor, yo veía algo que alzaba el sacerdote, pero que ellas se agarraban a llorar y a adorar. No entendía en qué consistía la Eucaristía y la fuerte presencia de mi Señor allí. Pero gracias al que el Señor Jesús, mi Dios Todopoderoso y la Virgen María y a estas hermanitas que tengo aquí al pie, ellas me fueron enseñando
que el Señor está ahí presente en la Eucaristía, en su sagrario. Y encontré literatura como esta donde en Isabel Kidman le dice a mi Señor Jesús a Isabel Kidman: con solo que tú estés al frente mío y me digas te adoro Jesús, yo me muero y me derrito de amor. Solo eso basta, acompáñame. Y empecé a ir con alguna frecuencia a la Eucaristía, perdón, donde está el Señor, al Santísimo, perdón que no me recuerdo la palabra, hacer ese acompañamiento. Compramos algunos libros que el padre William utiliza en reparación, en la hora santa, y empecé a hacerle compañía y oh sorpresa, la tranquilidad, la paz, las bendiciones que he recibido desde que yo estoy caminando con el Señor. Y de la llama del amor, que ahora pertenecemos a un grupo en nuestra iglesia, en Nueva Tequendama, que estamos haciendo un movimiento que se llama así, la llama del amor. Hay algo que dice de Jesús, que habla de sus anhelos. Yo anhelo tenerte, que tus pies sean mis pies, que tus manos sean las mías, que tus pensamientos sean mi pensamiento sea tu pensamiento, que tu boca solo me alabe a mí, que tus ojos me miren profundamente, que se pierdan en el firmamento, que escuches el silencio para que solo me escuches a mí, que sientamos lo mismo los dos. Cuando yo empecé a escuchar eso y a repetir esa oración de los anhelos de Jesús, sentía como que el corazón se me salía de mi pecho. Era una cosa impresionantemente amorosa. El Señor Jesús, como lo dice el doctor Salvador Tomasini, es que es tan grande el amor que tiene Él para compartir, que se derrite de amor cada vez que nosotros lo nombramos. Y esto se trata de eso en nuestra iglesia, de que nos amemos y que realmente haya amor. Todo este testimonio es basado como siempre lo hemos dicho, en una lectura, y este es el evangelio que tengo para hoy. Permítame, me pongo las gafas. Dice así, es Mateo 16, 1. 16, 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este testimonio, ¿por qué escogí este texto, hermanos de la fe? Porque realmente hay una sola iglesia y fue colocada por mi Señor Jesús. Él la estableció desde el principio. Sabemos que en la Iglesia Católica se han presentado muchas situaciones como en cualquier otra organización, como se presentaban los Testigos de Jehová y en las diferentes organizaciones en las que yo estuve caminando. Pero esta realmente es la iglesia. El sacerdote es la viva representación de nuestro Señor Jesús. Él está vivo, Él se quedó aquí con nosotros en el Santísimo. Él lo único que nos pide es: vayan, compartan conmigo este cuerpo y esta sangre, para que todos unidos con Él podamos tener ese amor tan grande que tiene dispuesto para todos nosotros. Y lo más importante es un amor hacia el prójimo. Cómo nosotros, nuestro prójimo, cómo podemos ver en el otro el amor de Jesús. Cuando veamos a nuestro hermano al frente, con todos sus defectos, como todos los tenemos, con nuestras cualidades y los aspectos a mejorar en nuestras vidas, veamos que ahí está Jesús revelado.
Jesús es realmente la vida nuestra. Él es el que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y todos los días lo hace. Cuando nosotros pecamos, Él se tiene que sacrificar por nosotros para perdonar nuestros pecados, para podernos dar vida eterna, esa vida que tanto le clamamos a Él. Y por supuesto, y obvio, Mamita María como intercesora, como corredentora. Él en uno de sus apartes en el libro dice: yo me siento obligado a escuchar los ruegos de mi madre. Yo no soy capaz de negarme a un ruego de mi madre. Entonces nunca la dejemos a un lado de ella a nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial es bien estricto, como lo veíamos en alguna oportunidad en estos días que estábamos compartiendo una información. Él es estricto pero amoroso. ¿Por qué es estricto? Porque un padre amoroso también, cuando debe regañar o cuando debe decir las cosas, las dice. Entonces escuchemos, y cuando ya empezamos nosotros a caminar, realmente sentimos que ese fuego sale de nuestro corazón. Y esa es la invitación que estamos ahora con la llama del amor: compartir ese fuego de amor para opacar y apagar el fuego del odio. Bueno, hermanos, este es el testimonio que quería compartir con ustedes. Dios me los bendiga y que continúen por siempre avanzando espiritualmente. Amén. Amén.